Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cusudio Orientación Vocacional. Vamos a seguir con esta historia como lo hicimos en el capítulo pasado. Si no lo vieron, por favor, vayan al capítulo 5. Este es el capítulo 6 y seguimos con las historias. Hoy nos toca hacerle la pregunta a Sandra, ¿no? Sandra trae una muy buena carrera, teniendo en cuenta que carrera no es solamente el título que ella tiene, un título, sino que es lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo para que entendamos de que a veces la carrera que estamos tomando cuando estamos saliendo del bachillerato o de la preparatoria no es para que nos angustiemos tanto, ¿ok? Sandra nos va a contar su historia, ¿no? Vamos a hacerle preguntas. Igual que comenzamos con Dianita en la sesión pasada, cuéntanos, Sandy, ¿qué pensabas tú cuando estabas en el colegio, cuando estabas terminando el colegio, el bachillerato? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo tomaste tu decisión? ¿Qué creías que era lo que iba a funcionar en ese momento para ti? Bueno, hola, ¿cómo están todas? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están Muy bien. todos los que están allí? Primero, cuando estaba en el colegio tenía que tomar la decisión de elegir una carrera. La verdad, no pensaba en nada. Lo único que quería era irme a la gala del colegio, estar con mis amigos, el viaje de egresados. Era lo único que me importaba. Pero mi madre me decía, tenés que elegir, tenés que estudiar, quiero el título colgado en la pared. Y yo tenía una presión tremenda. Realmente no tenía ganas de decidir, porque tenía ganas de pensar en otras cosas. Pero me había pasado que mis padres, cuando yo era pequeña, habían construido una casa, la casa donde yo vivía. La habían hecho. Y yo iba con mi papá y veía cómo fueron haciendo los cimientos y me fascinó, me encantó. Entonces dije, ya sé, voy a estudiar arquitectura, porque era lo único que me había quedado en mi recuerdo como algo que me gustaba. Sí es cierto que me gustan las casas, que me gusta lo estético, sí, es cierto, pero me parecía y tenía que tomar, elegir algo y dije, de todo lo que es del mundo de los grandes, bueno, ¿qué es lo que me gustó? Y bueno, me gustó cómo construyeron la casa, me pareció interesante y dije, listo, me meto a estudiar arquitectura. Claro, Fíjense claro, qué claro. interesante, ¿no? Y me metí a estudiar arquitectura, me anoté en la universidad, empecé a ir. Y la verdad que me costó horrores, porque es una carrera, a pesar de que tiene mucho de diseño, y a mí el diseño me gusta, pero una carrera que al principio era dura y además, no quiero decir cuántos años tengo, pero en la época que yo estudiaba arquitectura, no existía el ordenador, la computadora como para poder hacer un plano. Era todo a mano A y mano. muy, muy pesado. Las maquetas, bueno, pero lo fui haciendo. Hice primer año, lo pasé raspando. Hice segundo año, lo pasé raspando. Me armé un grupo, tenía un grupo ahí de, ¿no? Lo más divertido de la facultad y para mí de la carrera, en ese momento era que a la noche nos sentábamos con varios tableros a dibujar con amigos y era programa. Le juro, pasaba por ahí la cosa. Llegué a cuarto año, que en esa universidad te daban el título de maestro mayor de obra, y dije, no puedo más. Así que dejé. Pero mi madre me pedía un título o sea, el objetivo era que había que colgar un título. Importante. Dije, ¿qué título puedo hacer? El de maestro mayor de obra era un certificado, no era un título. Entonces, en ese momento, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a estudiar diseño de interiores, que me la comí la carrera. La hice en Claro. 5 minutos, medio a distancia porque ya me había ido a vivir a otro lado. La cuestión es que cuelgo ese título. Pero paralelo a eso, mientras estudiaba la carrera y todo, yo me iba en la temporada de invierno
al sur, a Bariloche, y empecé a trabajar. Y trabajaba como rescatista de alta montaña, donde ahí también tuve que hacer un curso, tuve que hacer cosas, pero yo trabajaba ahí, en la montaña, como rescatista. Y ayudaba a la gente, es como que había una actividad que era absolutamente deportista, pero además muy humana, donde Wow. el ayudar, socorrer, me hice el curso donde me colgaba de la cosa, ¿no? Del cable que había que bajar y ayudar a la gente que se quedaba colgada en la silla, además de bajar camillas, estudiar primeros auxilios, o sea, otro mundo. Y después volvía a Buenos Aires y y así terminaba de dar las materias que me quedaba siempre libre. O sea, fue un esfuerzo sobrehumano, pero me gustaba la parte de decoración y eso. Pero paralelo a eso trabajaba en otras cosas. Está genial. Pasa el tiempo y termino todo eso, yo ya estaba mucho más a boca. Tenía los dos trabajos, porque en Bariloche empecé a trabajar como haciendo vidrieras, ¿no? Pero era como que el deber ser me llamaba ahí. Ahí era, eso era el deber ser. Ujú. ¿Por qué? Porque era mucho más, más visto, una carrera reconocida, con título colgado en la pared. Pero No. el trabajar con la gente, en asistir a las personas, fue como que me empezó a aflorar como si hubieran salido brotes de lo que es esta necesidad de ayudar, esta necesidad de acompañar a las personas en estado de vulnerabilidad, esto de poder rescatar a alguien que está sufriendo. Y O si tú te pones a pensar, disculpa que te interrumpa, porque me encanta esa parte de lo del rescatista y todo eso, pero capaz que cuando estabas eh, decidiendo tu carrera de arquitectura, lo que viera la unión de cuando en mi casa se hizo mi casa, que es mi hogar. Entonces, capaz que había algo ahí adentro en el que decía, ok, sí, me gusta la construcción, me gusta la parte de la arquitectura, pero el darle un hogar a alguien puede ser como quien dice algo interesante, porque eso es clave, ¿no? A veces creemos que una carrera solamente es para ciertas personas, pero a veces la carrera puede ser para diferentes personas. Entonces me gusta mucho cómo lograste hacer esa unión de decir, ok, no me encantó la arquitectura, me voy a ir por la parte de diseño de interiores, que a la final estoy dándole armonía a un espacio, estoy buscando que todo funcione, y luego te vas migras hacia la parte de la ayuda a la gente. Ese fue como quien dice tu inicio de ayuda a la gente, ¿sí o no, Sandy? de alguna manera sí, porque también cuando estaba estudiando arquitectura y nos mandaban a hacer proyectos de casas, yo pensaba en cómo iban a estar las personas cómodas adentro y le ponía que la chimenea y que tenga madera y que tenga esto y que tenga lo otro, y siempre pensando en el bienestar, Claro, Ujú, ¿no? así es. completamente. Y el bienestar y la parte técnica, bueno, es como le pasó a Diana, si vieron el capítulo anterior, que también tuvo que aprender cosas que por ahí no le gustaban tanto. A mí no me gustaba tanto dibujar de esa manera, me gusta pintar, de hecho he pintado cuadros y todo porque tengo una parte, una beta artística y creativa y me sale muy bien además, pero también trayendo esto que tú traes, la parte de cuando trabajaba en la montaña, por ejemplo, teníamos como unos boxes donde guardábamos cosas y yo los tenía todo ordenadito y el día que llovía y nevaba y que nadie subía y que estábamos todos ahí haciendo guardia, yo hacía ñoquis, ¿me explico? Para convidarle a los que estaban. Entonces, siempre hubo ahí como una cosa del hogar, como tú dices, ¿no? Y la parte estética. ¿No? Ujú. Siempre fue eso lo que me gustó. Pero para darles como ejemplo a los chicos que nos puedan escuchar y que para que sirva mi ejemplo, esto que tú traes me gusta mucho porque ahí fue donde empecé a darme cuenta que el patrón de la decoración de, tenía que ver con eso, ¿no? Con el servicio. Y, y, este, y lo que se repetía en mis haceres constantes
era el tema del servicio. Y tenía como una llamada muy grande, como la llamaba Diana, trabajar con gente. A mí me llamaba mucho estudiar en cómo ayudar a las personas a que no sufran, ¿no? Obviamente uno empieza, y ahí es donde empecé a meterme en el mundo del desarrollo humano y después de unos años empecé a estudiar medicina china, o sea que nada que ver, 4 años hice medicina china, terapias complementarias, otra carrera. Excelente. Y ahí, Otra carrera, ahí Diana. ¿Qué tengo opinas tú colgado, de eso? Sí. ahí tengo colgadito el título. Y luego Pero, me puse ujú, a trabajar, ¿no? Siempre mezclando, me echando a trabajar con personas en empresas, con lo que más o menos ya venía haciendo. De chica estudié, porque tenía, en esas épocas te mandaban al conservatorio a estudiar música, etcétera, improvisaciones. Entonces estaba trabajando en una empresa y me daba cuenta que me faltaban herramientas, ¿no? clave. Muy Ujú. importante. Y ahí es cuando dije, tengo que estudiar algo que me dé herramientas organizacionales, pero una metodología para poder llevar adelante la gestión humana en una organización que no sea recursos humanos, que tiene muchas otras cosas, pero que sea específicamente en el desarrollo del potencial humano. Y ahí es Ujú. donde me puse a estudiar coaching ontológico, donde hice una carrera interesante, porque fueron en esas épocas, que estoy hablando hace más de 20 años, era una carrera que no la conocía mucha gente y había que encontrar la escuela y los buenos formadores, ¿no? Entonces Claro. yo no hice una carrera, no elegí una carrera, elegí un estilo de vida que me llevó a entrar en un camino de búsqueda constante, pero el patrón era las personas y Ujú. la creatividad sobre todo. La creatividad porque tanto trabajando como rescatista alta montaña, como trabajando en organizaciones como coach, siempre apliqué la creatividad, la estética, y lo que me dio la carrera de arquitectura fue que siempre hace falta sentar buenas bases, una buena estructura y una buena metodología, un paso a paso. Cosas que si yo no hubiera estudiado eso, no lo hubiera entendido así, probablemente hubiera sido diferente en mi camino, pero siempre fue, esto necesita un método, lo tengo que estudiar, esto necesita un proceso. Luego me metí en el mundo de las neurociencias porque siempre me fascinó, ya de muy joven estudiaba, investigaba la metafísica, ¿no? Y bueno, las neurociencias hace 15 20 años que ya las reconocen como una ciencia. Y bueno, tuve la suerte de aprender un montón. Y bueno, entonces, como dices, Keila, la carrera no es una No es título. formación Título. solamente. La No es palabra el lo título. dice, es una carrera. Es Ujú. paso a paso a paso y encontrar ese patrón que es el propósito, la vocación, y eso uno lo hace con amor. Realmente es la única manera de descubrir tu propósito, es darte cuenta que amás lo que haces, ¿no? Que realmente es algo que te va a dar felicidad, que la gente lo va a necesitar. Y bueno, acá estoy ya hablando del famoso Ikigai, ¿no? Que para mí el Ikigai, que es hacer lo que uno quiere, eh, saber que los demás lo necesitan, ¿no? Formarte, estudiar, ser profesional en eso, hacerlo bien y además que te paguen, ¿no? Y yo creo que inconscientemente, sin conocer el Ikigai en esos tiempos de mi vida, lo fui buscando intuitivamente, naturalmente. Y de ahí pasé a ser orientadora vocacional y profesional. ¿Por qué? Porque en el camino de la empresa, en el camino de la organización, pude observar que había mucha juventud que estaba necesitando que le orienten. Entonces Claro. dije, cuando sea mayor, ¿qué quiero hacer? ¿Voy a poder estar yendo, viniendo, haciendo tantas cosas? No, voy a tratar de aplicar todo lo que aprendí. Y aquí estoy, digamos que de rescatista arquitecta
a orientadora, ¿no? Y eso es una carrera. Son los años. Claro. Ese- Eso es lo interesante de lo que hemos hablado, de saber aprovechar eso que comenzaste, ¿cierto? Y ver cómo eso aporta ahorita a lo que haces, pues, y a lo que te estás dedicando, ¿cierto? Y que lo que absolutamente. hacemos y a lo que nos estamos dedicando ahora nos apasiona, hemos encontrado nuestro propósito en este poder ayudar a los jóvenes para que logren identificar esos talentos, esas fortalezas, ese camino, esos propósitos, pues antes de dar tantas vueltas, ¿cierto? Pero algo más No te que quiero lo decir. puedan hacer mucho antes y pues esos son los empresarios del futuro, esos son los emprendedores también del futuro, los empleados del futuro y pues y sobre todo Claro que pues sí. van a desarrollar sus propias vidas, ¿cierto? Entonces es saber aprovechar todo eso ese camino que hemos recorrido pues para esto que hemos encontrado que nos apasiona. Pero hay algo más que quiero agregarte a lo que dice Diana porque me parece interesante. Y también ahora que lo que estoy contándolo, escuchándome, reflexiono y me lleva a darme cuenta, y esto es muy interesante que lo escuchen bien, porque yo en realidad tenía dos pasiones. Tenía la de ayudar, pero también la del diseño, la de la decoración, y eso no quita que uno no es necesario que haya una sola pasión, Ah, que sí, haya un total. solo propósito. Entonces, yo tengo una especie de, como que voy mezclando las dos cosas. O sea, yo trabajo vivo de mi trabajo como coach, ¿vale? Pero también tengo actividades emergentes que tienen que ver con la decoración, con las casas, con a decorar, con arreglar, con pintar. Me llaman y me piden que ayude a decorar, como asesora. He hecho una casa, he hecho otra casa. O sea, no es que solamente me quedo con una sola cosa. Total. Me da de vivir es mi vida troncal, es lo que me hace, digamos, la base, pero mi otra pasión, que también la vengo trayendo y donde gracias a Dios pude aprender, porque estudiando aprendés y puedo darme cuenta si esa pared se puede tirar abajo o no, eso me lo enseñó la universidad. Y digo, no es solamente una sola cosa. El propósito es uno, pero podés tener distintas actividades emergentes que sean subyacentes a tu actividad central. Por eso mucha gente a los 40 años tiene una pasión y dice, yo hasta ahora esto lo hice por hobby, pero ¿sabes qué? Ahora quiero largar el corporativo y quiero dedicarme a ser emprendedor. Muchos he tenido Claro, clientes que han Total. hecho eso. Entonces, no nos quedemos con la limitación de que solamente una cosa, sino que el propósito tal vez es el único, ¿no? Es uno, que es ayudar o decorar o darle el bienestar a la... Pero las actividades pueden ser varias. Y claro. Yo creo Total. que, disculpa que te interrumpa, yo creo que, mira, yo creo que el propósito nos puede servir como una brújula, ¿no? exacto, Una brújula que nos va a decir hacia dónde ir en lo que nos toque caer, ¿no? Si en el momento, en el primer momento, nos tocó caer en la arquitectura, porque, o por ejemplo, si resulta que mi casa, mi familia, todo tiene un negocio, una empresa, y me tocó caer ahí, bueno, el autoconocimiento, el propósito, encontrarme mi propósito, me va a ayudar a tener una brújula para ir armando la carrera a largo plazo y así, utilizando las herramientas, llámese cursos, credenciales, diplomados, certificados, eh, eh, carreras completas de licenciatura, ingenierías, maestrías, todo lo que va a venir adelante para poder llevarlo hasta donde tenemos que ir, así es. ¿no? Y Y no queda quitarnos ese yugo o ese que nos damos golpes en la espalda de decir, es que tengo que escoger a los 17 años, 15 años en España, 18 años aquí en Canadá, normalmente en esa edad en la que todavía no estamos listos de decir, tengo que escoger la carrera de mi vida. No, no, no.
Eso no es así. Vamos a tener suficiente tiempo para ir creciendo como personas y ir aprovechando cada una de las cosas que nosotros vamos viviendo, pero va a funcionar mejor si tenemos una brújula, la brújula de el conocerme a mí mismo, Mm. ¿no? No sé, Dianita, ¿qué opinas acerca de eso? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Es tener ese propósito claro para mirar qué otras, pues digamos que todo lo que lleva allá, ¿cierto? Todo lo que lleva allá. Y la carrera no es solo la vida, o sea, mejor dicho, la vida no es solo una carrera. Ujú, ¿Cierto? Son muchas cosas a los que nos podemos dedicar y que podemos tener hobbies adicionales, podemos tener actividades que incluso nos recargan energía, porque de todas maneras, cuando ya estamos en el mundo laboral también sí, hay un agotamiento a veces, hay cansancio en ciertas cosas, momentos, entonces, no, o sea, es descubrir todas esas cosas que nos gustan, nos apasionan, nos mueven y con base en eso, pues irnos y trazarnos ese camino, pues, pero teniendo siempre muy claro el propósito, Claro, y darle un definitivamente. sentido holístico, ¿no? Al camino, porque vas Exacto. incorporando toda la información que has recibido en tu vida, más entre lo que estudias, más lo que aprendiste, la experiencia y toda la Ujú. información, la unes y haces realmente tu propia identidad de trabajo, de carrera, ¿no? Y eso es un camino, o sea que para los chicos a los 17 pueden elegir algo, pero que sepan que no es va a ser eso toda su vida, sino que es el comienzo sí, pero sí estar atento o atenta a qué es lo que me llama por dentro, a dónde me inclino más. Como Diana contaba, me voy por la gente, me gusta más la gente. Sí, Bueno, yo incluso por ayudar, ¿no? Y por iluminar y por poner exacto. espacios y generar espacios de bienestar, iluminar, darle a la gente algo que necesite, ¿no? Yo Creo que creo que aquí, discúlpame, yo creo que aquí hay muchas cosas para sacarle ventaja. De hecho, hay algo de lo que conversamos, la, no la anterior, sino la tercera, creo que fue el tercer capítulo, cuando hablábamos de lo del nivel de extroversión, de cuánto estímulo necesitábamos. Y yo creo que Sandra es un muy buen ejemplo de ese cuánto estímulo necesitas, ¿no? Porque ese cuánto estímulo necesita también más el estilo de pensamiento le lleva a Sandra que no es que todas las personas van a tener la misma experiencia, pero le llevan a Sandra a poder estar en muchas cosas a la vez y adaptar eso todo junto para meterlo en ese camino de la carrera. Cuéntanos cómo estaba tu nivel de extroversión, tu nivel de alerta, ¿no? Que hablamos en el tercer capítulo. sí, Si no lo han visto, vayan y lo ven, sí, porque es muy importante y cómo eso ha influido en tus carreras, ya para que podamos ir cerrando. sí. Bueno, yo soy frontal derecho y con un nivel de alerta de 12. O sea, que no puedo parar de inventar, de cambiar, de agregar, de arriesgar y además necesito estar siempre donde hay acción, donde hay movimiento, no me puedo quedar quieta y siempre lo que creo que la emoción que a mí más, la predominante en mi vida, además del humor, es la curiosidad. ¿No? Entonces siempre quiero innovar, hacer algo nuevo. Bueno, ya está, esto ya me aburre, quiero otro, quiero más, más. Y siempre estando en los lugares donde hay movimiento, tengo prendido la tele, el ordenador, el teléfono, o sea, siempre estoy con estímulos externos altos porque eso me mantiene despierta y me hace mucho más productiva. ¿No? Exactamente. Y también creo que por eso hizo que yo tenga esa variedad de experiencias, porque conté un 50% de todo lo que hice, ¿no? Pero esto en la vida de una persona no es algo extraño. Hoy hay mucha información, hoy tenemos mucho acceso a muchas cosas que antes no. Entonces, como yo era curiosa y buscaba, lo encontraba. Hoy, un chico de 20 años, de 25 años, de 50 años, puede tener acceso
a mucha información que le va a dar esta posibilidad de seguir su propósito, pero armar su propio estilo, Claro. ¿no? Esto es lo que tenemos de ventaja hoy en día con la tecnología, que es más fácil encontrar el propósito que antes que era, viste, estabas con los dinosaurios buscando la razón de ser. No, y lo que yo iba a decir ahorita también que cada uno puede ser la misma carrera, puede haber, pues varias personas pueden haber estudiado la misma carrera, pero tienen su forma particular de llevarla a cabo, de desarrollarla, de por dónde se van, de cómo la ejecutan, de cierto, precisamente porque es que tenemos nuestras personalidades, nuestra esencia que hace que lo desarrollemos de determinada manera. Entonces ahí es donde el tema, lo que decíamos ahorita, las actividades complementarias de cómo lo hacemos seguramente va a ser muy diferente así hayamos estudiado la misma carrera. Así que bueno, Perfecto. eso. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Yo comienzo a despedirme. No dejen de encontrar su brújula, por favor. No dejen de autoconocernos, de autoconocerse. Síganos para seguir aprendiendo más Mm. en este camino de el decir, ¿para qué soy bueno? ¿En dónde puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo ayudar a la gente? Y cada vez ser mejor, porque la competencia no es con otros, es con nosotros mismos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Chicas, por favor, despídanse y gracias por estar. Chau, Muchas chau. gracias. Gracias. Estamos muy conversando.